Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. El hombre espiritual, parte B. La luz celestial llega mediante la conciencia para sacar a la luz la falta y condenar el fracaso cuando pensamos, hablamos o actuamos de manera que no corresponde a santos. Al someternos a su iluminación y al eliminar lo que deja al descubierto, le permitimos que haga su obra. Por tanto, la conciencia actúa como una ventana que ha sido agrandada para que entre más luz en nuestra vida en el futuro. Desgraciadamente, si permitimos que los pecados se acumulen en nuestra vida, sucede lo contrario. El tamaño de la ventana disminuye y al final no permite que entre luz alguno. Esto ya lo habíamos dicho. Si un hijo de Dios es fiel a la hora de tratar con sus pecados y sigue fielmente su conciencia, recibirá cada vez más luz del cielo a fin de sacar a la luz pecados que anteriormente habían pasado desapercibidos. A medida que este proceso tiene lugar, el Espíritu Santo le capacita para entender más de la ley de Dios que está escrita en su corazón, transformando lo que anteriormente eran ideas vagas sobre la santidad, la justicia, la pureza y la honestidad, en realidades entendidas con claridad. Un hijo de Dios ha de vivir su vida en la tierra exclusivamente por la gracia de Dios. Gracia implica aquello que únicamente Dios lo hace como un regalo para nosotros. Por tanto, los hombres no deberían tener parte alguna en aquello que Dios ha declarado que es responsabilidad suya cumplir. En el asunto de la comunión, Dios no se preocupa por cuánto conozcamos de su voluntad, tanto como de cuál es nuestra actitud hacia su voluntad. Si verdaderamente queremos obedecer sus deseos, nuestra comunión con Él no quedará interrumpida, aunque probablemente haya muchos pecados no conocidos en nosotros. Nada es más vital para la vida cristiana que caminar diariamente según el Espíritu. Eso es lo que mantiene al cristiano en un estado espiritual constante, le libra del poder de la carne, le ayuda para obedecer la voluntad de Dios siempre y le protege de los ataques de Satanás. La revelación en el Espíritu es la primera calificación para un obrero y debería ocupar un amplio lugar en la vida del siervo cristiano. Solamente esto es lo que le capacita para realizar un servicio espiritual y para andar en el Espíritu. Los cristianos deberían ser conscientes de que no todos los sentimientos emergen del Espíritu. No lo olvidemos, el cuerpo, el alma y el Espíritu tienen cada uno sus propios sentimientos. Solo aquellos que están ciegos al concepto de la Iglesia como cuerpo trazan líneas de demarcación en medio de ella y se dedican únicamente a su pequeño círculo o grupo exclusivo. Tristemente, esto manifiesta su débil estado espiritual. Quienes son espirituales no consideran suyos propios a los miembros que les rodean, sino de Dios. Por tanto, aceptan a todos los que Él ha escogido igualmente, sin hacer distinciones mundanas entre ellos. Deberíamos derramar todas las cargas de nuestro espíritu en oración hasta que todas esas cargas nos hayan dejado. Cuanto más derramemos, más felices seremos. Una tentación común, sin embargo, es dejar de orar antes de que la carga haya sido levantada. Cuando comenzamos a sentirnos optimistas en nuestro espíritu, suponemos que nuestra oración es respondida, sin entender que solamente estamos comenzando en la obra espiritual. Cada vez que recibamos una carga en nuestro espíritu, deberíamos descubrir inmediatamente mediante la oración qué es esa carga. Si es un llamado a la guerra deberíamos ir. Si es un llamado a predicar el Evangelio, prediquemos, y si es un llamado a orar, deberíamos orar.
Los cristianos consideran que sus vidas espirituales están en marea alta cuando sienten la presencia de Dios y en marea baja cuando se sienten tristes o secos. Sin embargo, solamente son sentimientos y, como tales, no representan la realidad de la vida espiritual. Quienes han avanzado hacia la madurez entienden esto y, por tanto, no ponen mucha confianza en esos sentimientos transitorios. Dios está interesado en nuestro espíritu porque es ahí donde obra su espíritu para mostrarnos su voluntad y dar revelación. También es ahí donde maduramos, resistimos los ataques del enemigo, recibimos autoridad para vencer a la fortaleza de las tinieblas y nos aseguramos capacidad para el servicio. Solamente cuando la cruz ha comenzado a obrar profundamente en la vida de un creyente es cuando verdaderamente él llega a conocerse a sí mismo y lo poco confiables que realmente son sus ideas personales, sentimientos y deseos. Quienes han llegado hasta este punto han aprendido no solo que no pueden confiar en sí mismos, sino también que si no son sostenidos por el poder de Dios continuamente, incuestionablemente fracasarán. Un espíritu humilde lo demuestran quienes se relacionan con los pobres. Es solamente este espíritu el que no menosprecia a nadie que haya sido creado por Dios. La presencia y la gloria de Dios se manifiestan en la vida de quienes son espiritualmente humildes. Con frecuencia, el crecimiento, la experiencia y el progreso del cristiano se convierten en asuntos tan preciosos para él que pierde su humildad. El más traicionero de todos los peligros para un santo que está madurando es meditar en lo que obtiene a medida que crece espiritualmente y prestar atención a lo que ha experimentado. Quien es pobre de espíritu siempre se ve a sí mismo sin poseer nada. Lo que debemos tener como cristianos es un espíritu de poder hacia el enemigo, un espíritu de amor hacia los hombres y un espíritu de dominio propio hacia nosotros mismos. Solo después de haber aprendido cómo andar por el Espíritu, sabremos cómo vivir por su vida en lugar de hacerlo por su vida carnal, cómo utilizar su poder en lugar de su poder natural para llevar a cabo la obra de Dios y cómo aplicar su autoridad cuando hace guerra contra el enemigo. Solo cuando el espíritu del creyente ha sido unido al del Señor como uno, puede comenzar a vivir en el mundo como peregrino y de forma temporal, experimentando la vida de un ciudadano celestial. Una cualidad que caracteriza a una persona espiritual es la gran calma que mantiene bajo toda circunstancia. La consagración es el primer paso en el caminar cristiano. Conduce al cristiano a una posición santificada. No tener consagración significa que no hay vida espiritual, y nada es más crucial en la consagración de la persona que su afecto. Si su amor no está rendido, no puede haber consagración. El Padre demanda amor absoluto de sus hijos. Él no está dispuesto a compartir nuestros corazones con nadie ni nada más. Él no busca nuestro trabajo para Él, sino nuestro amor por Él. Tristemente, el reino sufre mucha pérdida debido al incontable número de creyentes que otorgan a sus cónyuges y a sus hijos un lugar más elevado en sus corazones del que le otorgan a Él. Qué contrario el camino de la consagración parece para los cristianos, y sin embargo cuán bendito para quienes lo han experimentado. A fin de sustanciar para beneficio del propio creyente su consagración a Dios, Dios le arrebata precisamente lo que le es más querido y que ha sido un obstáculo entre ellos. ¿Cómo podemos distinguir entre el amor de la carne y el amor del espíritu? Si el amor de la persona es carnal, no le capacita para ser librado del mundo. Por tanto, el creyente debe continuar preocupándose y batallando para ser libre del mundo. Pero si el amor de la persona es espiritual, las cosas del mundo sencillamente se desvanecerán. Quien participa en este tipo de amor comienza a menospreciar las cosas del mundo. Al principio de la vida cristiana, el Señor utiliza muchas maneras de atraer al creyente a sí mismo y asegurar al creyente su amor. Más adelante, Él le guía más lejos retirando el sentimiento de amor para llevarle a que crea en su corazón de amor. El primer paso de ser atraído por el sentimiento del amor del Señor es necesario para llevar al creyente a un posterior caminar más profundo. A menos que seamos atraídos por Él, no tenemos capacidad de abandonarlo todo y seguirle a Él. Encontrar una experiencia espiritual particular en una etapa correspondiente de madurez es a la vez adecuado y beneficioso, pero anhelar esas mismas experiencias en una etapa más avanzada constituye una marcha atrás o un retraso en el crecimiento espiritual.
Cuando el cristiano sigue siendo carnal, es gobernado vigorosamente por sus deseos. El deleite propio, la gloria de sí mismo, su exaltación, su amor a sí mismo, la autocompasión y la prepotencia, surgen todos ellos del deseo del hombre de considerar al yo el centro de todo. La ambición surge mediante desatar nuestras inclinaciones naturales, y de esos deseos proviene el orgullo. Toda la jactancia brota de los deseos del hombre. La prisa es síntoma de los deseos de una persona que ni sabe esperar en el Señor, ni está familiarizada con la guía del Espíritu Santo. Además, Dios nunca realiza nada apresuradamente, por tanto, Él no confiará su poder a los impacientes. La prisa es claramente obra de la carne. Dios desea tener personas que permanezcan exclusivamente en espíritu, dispuestas a ofrecer a la muerte por completo sus vidas carnales. Si llevamos las cruces que Dios pone delante de nosotros en asuntos prácticos, pronto veremos que nuestra vida del yo es crucificada poco a poco sobre las cruces que llevamos. Cada vez que aceptamos en silencio aquello que va en contra de nuestra disposición natural, recibimos otro clavo que clava la vida del alma más firmemente a la cruz. La cruz produce fruto, y cada crucifixión nos lleva al fruto de la vida de Dios. A medida que nos volvamos dispuestos a aceptar las cruces que Dios nos ha dado que soportemos, descubriremos que estamos practicando una vida espiritual pura. Cada cruz tiene su misión particular que lograr. Que ninguna cruz sea nunca desperdiciada en ninguno de nosotros. Cuando los cristianos se unen amorosamente al Señor, normalmente experimentan una vida de sentimientos. En esta fase de su caminar espiritual suponen que este tipo de experiencia emocional es una experiencia espiritual, porque les produce un gran placer. Sin embargo, esto causa un problema para muchos, porque el deleite que produce es tan satisfactorio que les resulta difícil soltarse y avanzar más hacia un caminar más profundo con el Señor. Muchos cristianos equivocan una vida de sentimientos con una experiencia espiritual. Pero la verdadera vida espiritual no está ni dominada por los sentimientos ni se vive según ellos. Por el contrario, la vida espiritual interior es la que debería regular los sentimientos de la persona. Vivir para el Señor significa no reservar nada para el yo. Quien acepta todo lo que le sale al encuentro con alegría como del Señor, incluyendo oscuridad, sequedad y monotonía, es quien está viviendo para Él. Quienes viven por sentimientos son inútiles cuando se trata de guerra espiritual, debido a que hacer batalla contra el enemigo en oración es verdaderamente una obra de abnegación. La guerra espiritual, por tanto, demanda una actitud de muerte a los sentimientos y una absoluta confianza en Dios. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo: Señor, no quiero estar corriendo en otra dirección que no seas tú. Corrige mis pensamientos, corrige mis deseos, dirige mi vida y no dejes de transformarme. Padre de toda gracia, ayúdanos a recordar y pensar siempre con la perspectiva correcta. Un extranjero no espera tener muchos derechos y beneficios en el país que está visitando, pero goza de muchos privilegios en su país. Ayúdanos a ser verdaderos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso en una misión, estamos aquí para conocerte, prepararnos y cumplir con tu misión de hacer discípulos y enseñar a los demás lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a estar contentos siendo austeros en lo temporal y a ser ambiciosos para lo realmente valioso y eterno. Por tu gran bondad, crea esta mentalidad en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmos 36:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. San Juan 1:9.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2:3-5. Y sí, por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos 11:6. Si bien todos nosotros somos como su suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:6. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Hebreos 11:39. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estáis. San Juan 14:1-3. Estoy desalentado, con penas y temor, con cuitas oprimido y en pruebas sin dolor. Entonces Cristo dice mis pruebas al mirar, que su sostén y ayuda jamás me faltarán. Por gracia Jesús me sostendrá y nunca me faltará. Si en sombras yo voy y triste estoy, su gracia me sostendrá. Cuando en la dura prueba conmigo el mundo es cruel, cuando en la ruda lucha no hallo a un amigo fiel, entonces llega a mi alma un eco celestial. Es el Señor que dice que ayuda me dará. Por gracia Jesús me sostendrá y nunca me faltará. Si en sombras yo voy y triste estoy, su gracia me sostendrá. Cuando en mis aflicciones no puedo resistir, cuando a las tentaciones voy casi a sucumbir,
Entonces su socorro el Salvador me da, y Él ha prometido conmigo siempre estar. Por gracia Jesús me sostendrá y nunca me faltará. Si en sombras yo voy y triste estoy, su gracia me sostendrá. Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Did you
Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.